¿Cuándo es normal o no normal el hablar? Porque me explico. Evidentemente, todos los niños balbucean cosas, pero hay, por ejemplo, un mito que ni siquiera sé si es verdad, porque no sé dónde puedo comprobarlo, de que Einstein no habló hasta cierta edad y que no dijo nada. No sé si eso es cierto o no, no hay ninguna. Yo por lo menos no tengo ninguna forma de comprobarlo, no he leído ningún libro donde hable la infancia de Einstein. Pero ¿cuándo es normal cuando un niño ya no puede notar que quizás haya un retraso o un problema en el habla, ¿no? ¿Cuándo es normal? Evidentemente las primeras palabras va a ser papá, mamá, por lo menos en nuestro caso fue así, tata, en el caso de los abuelos, abu, hoy día dice abu, por ejemplo, a la abuela, dice guau guau a los perros, nosotros hemos tratado de decir que diga perro, pero sigue diciendo guau guau, no sé dónde lo aprendió, pero ok. No va a decir perro hasta que sepa decir perro. Sí, dice guau guau y es como, pero un perrito, pero sí, dice guau guau. Entonces, claro, aprende ciertas palabras, ya dice ojo, oco, oco, pero ¿cuándo es normal o no que un niño, entendiendo que no tiene una pronunciación perfecta, eso es evidente, pero ¿cuándo es normal o no es normal de que el niño no esté pronunciando sus primeras palabras, ¿no? O la primera palabra, ¿cuándo es más o menos normal que diga su primera palabra y cuándo ya es como, creo que puede significar algo, ¿no? Normalmente se entiende que las primeras palabras, que suelen ser esas que tú dices, agua también, aparecen alrededor de, algunos niños muy precozmente a los 10 meses, no es lo más habitual, y después hasta los 18 se da ese margen, ¿vale? Son 8 meses de margen, fíjate, ¿no? Claro, cuando decimos que un niño habla, está muy bien que me preguntes así, ¿cuándo dices sus primeras palabras? Porque es muy fácil decir cuándo un niño empezó a caminar. Pues hasta puedes poner una fecha. Tal día dio sus primeros pasos y ahí ya, a partir de ahí siguió. Pero ¿cuándo empieza a hablar? ¿Qué es hablar? Definamos hablar. ¿Decir agua es hablar? No, es decir agua, no es hablar, ¿no? Entonces, eso, si el niño llega a los 18 meses y no dice absolutamente nada, debemos consultar. Pero previamente a esto, y más importante, por eso digo que el lenguaje y el habla no es lo mismo, hay una parte muy importante de la comunicación no hablada, no verbal, que se observa enseguida, se observa desde los primeros meses de vida, ¿no? Y hay una cosa muy importante que es lo que se conoce como la mirada compartida, y es que el niño, el bebé muy pequeño, mira al adulto, le sigue con la mirada, y llega un momento en el que cuando el adulto mira a un punto o señala a un punto, el bebé mira a ese punto y después mira al adulto. Eso es fundamental. Si eso está presente, aunque no haya habla clara, es muy tranquilizador. Habría que seguirlo, ¿eh? Pero eso es muy importante. Es muy importante que aparezca este seguimiento de la mirada del otro, ¿no? Porque eso quiere decir que el niño comprende que el otro tiene intereses distintos al suyo y que es capaz de compartirlos. Y eso es muy importante para el desarrollo humano, porque somos seres sociales, como has apuntado antes, ¿no? Entonces, a veces los primeros sonidos que emite un bebé pues son simplemente gorjeos, ¿no? Pues gaga, gugu, bla, 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 no dice nada, ¿no? Pero hacia los 8 meses o así empieza a hacer una alternancia entre vocal y consonante. Ma, 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 ta, 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 pa, pa, pa. Y a veces esto se confunde con una palabra. Esto no son palabras. Cuando no acaba y dice mamá, sino que hace mamá, mamá, papá. Eso es un juego de sonidos que se llama silabeo y que simplemente es una etapa también normal del neurodesarrollo que surge hacia los 8 meses y no debemos confundirlo con el habla, porque eso desaparece. Nadie dice ta, 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 ¿no? Un adulto no, a menos que una metralleta o algo así, tú no vas a ir diciendo ta, 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 ta. A menos que será un tatarabuelo, pero... No vas a ir diciendo eso. Entonces, tú cortas la palabra. Y el momento en el que corta la palabra es que se da cuenta que esa palabra tiene un significado. Y entonces eso sí es una primera palabra. Lo otro no. Y a veces da lugar a dudas cuando hay un niño que tiene un problema de lenguaje y te dicen, no, es que sí que decía cosas, pero las dejó de decir. No, porque si lo que decía era ta, 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 pa, 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 ma, 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 eso no decía nada. Me gustaría, es como lo del gateo, ¿no? Son cosas que me gusta aclarar cuando se me da oportunidad porque son muy confunden, ¿no? Creo que diga mamá, mamá, mamá como parte de un juego no significa que se esté comunicando propiamente tal, es un juego propio de
de la etapa. Es un juego que empieza a utilizar los sonidos y comprende que puede emitir sonidos, sí, sí. Oye, y en ese contexto hay otro tema, son varias cosas como las que uno tiene, ¿no? Por ejemplo, es cuando un niño, tengo entendido, según lo que está leyendo en estos hilos, ¿no? Que la etapa motora a los 3 años ya el niño ya puede caminar, correr, manipulación precisa y controlar el esfínter, ¿sí? Desde los 3 años. La pregunta es, controlar el esfínter no necesariamente, asumo, no necesariamente significa dejar en los pañales, por ejemplo. Se le dice pañales, ¿verdad? Sí. No hay ningún... Ok. Entonces, ¿en qué punto? Porque controlar el esfínter no significa que es como control el esfínter, como listo, me decís, vamos al baño y te saco los pañales. Bueno, no, sí, yo sí entiendo que es dejar el pañal. Controlar el esfínter quiere decir que a los 3 años la mayoría de niños ya no necesitan un pañal. Evidentemente se les puede escapar, eso no. Y por la noche soy una de las pediatras que, a menos que haya un problema renal, me da igual que hagan pis por la noche un niño que controla durante el día. Me da igual, simplemente es que duerme muy bien, qué suerte, no pasa nada. Vale, puede haber algún problema, pero es muy raro. Normalmente un niño que simplemente, si nunca se ha controlado pis por la noche y sigue sin hacerlo, aunque tenga 7 años, eso en sí, si solo hay eso no es un problema. Otra cosa es que haya más cosas, ¿no? Entonces, sí, controlar ese interés, pero controlar ese interés, fíjate, es un muy buen ejemplo. Es una habilidad motora, obviamente, porque el esfínter es un músculo que yo voluntariamente puedo contraer o no, ¿no? Los párpados también tienen un cierto modo un esfínter y yo puedo parpadear a voluntad, ¿no? Entonces, es un acto motor, pero requiere de muchísima cosa muy difícil. Primero, darte cuenta de que tienes una urgencia y ser capaz de decir, tengo una urgencia, pero en este momento no la voy a hacer porque no es adecuado. Y ser capaz de nombrar la urgencia, elaborar en tu mente la idea de cuál es la urgencia y actuar en consecuencia. Es decir, aunque no haya un lenguaje muy elaborado con 3 años, que un niño controle esfínteres, suele decir que el lenguaje está bien. Es más, los niños que tienen un problema de lenguaje, aunque solo sea un problema de lenguaje, no tienen por qué tener otros problemas, suele haber una dificultad en el control de esfínteres. Porque como no pueden elaborar esa idea que yo te digo, no pueden darse cuenta, esto que me pasa es que tengo que ir al baño. Tienen que elaborar todo eso, ¿no? Entonces, muchas veces encontramos que cuando no hay lenguaje, tampoco hay control de esfínteres. O sea, a los 3 años debería ser normal que un niño ya deje el pañal, ¿sí? Sí, si no lo deja, porque, a ver, hay niños que lo cuentan súper cómodo, claro, fíjate, ¿no? Pues estoy jugando, no quiero interrumpir el juego, pues tal. Es cuando sí. Claro, eso sucede. Porque voy a perder tiempo de mi vida útil yendo al baño si puedo estar acá mientras juego y hacer las cosas, ¿no? O sea, economía, sí. Eso es economía. Economía de tiempo. Entonces ahí es donde hay que intervenir el adulto, ¿no? Porque, sí, pero es que normalmente a los 3 años casi ningún niño lleva pañal, a menos que tenga algún tipo de problema. Los niños con un desarrollo dentro de lo normal, a los 3 años se ha podido retirar. A veces sucede que si es invierno y cumple justo los 2 años y medio en los meses de invierno, claro, a lo mejor dices, pues me voy a esperar un poquito porque ahora con el frío es más difícil, por comodidad del niño, ¿no? Bueno, eso a veces pasa y tampoco per se tampoco es un problema. Pero normalmente, como la mayoría de niños a los 3 años ya elaboran muy bien muchas cosas del lenguaje, normalmente casi todos pueden retirarse el pañal antes. Perfecto. Y me parece súper interesante dentro de lo que hablas, porque nosotros de hecho, a fin de mes estamos los 2 años. Y como sabes, en Santiago estamos en invierno. De hecho, yo estoy muerto de frío. Tú estás muerta de calor porque hace verano ya. Estoy con el aire acondicionado. Más encima, aire acondicionado. Yo quiero tener, de hecho, un calefactor acá, por favor, porque mi estudio es muy helado. Es muy helado. De hecho, mis manos, ya no sé si se notan tanto, pero las tengo moradas por el frío. Y como me dan ganas de usar guantes. Pero evidentemente, la mitad de su edad le va a dar verano. Así que es perfecto para que pueda dejarlos bien. Me deja tranquilizado, ¿no? Sí. Otra cosa que me parece súper interesante tiene que ver, que no tiene que ver directamente con el neurodesarrollo en esta etapa, ¿no? Tiene que ver con la poda sináptica, que es un temazo de que finalmente nosotros nacemos con muchas neuronas, hay muchas conexiones, pero que esas conexiones y esas
finalmente aquello que no utilizamos se va eliminando dentro de este proceso y nos quedamos ya más o menos con un número estable de aquí a largo plazo, con evidentemente una neurogénesis constante, con un cambio constante. Hay una discusión todavía si hay una neurogénesis o no, pero de alguna otra forma tenemos un número no tan variable de aquí en adelante, porque la poda sináptica significa que es casi, estamos podando el 50-40% de nuestras sinapsis, o sea, de nuestras neuronas. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo prioriza el cerebro? ¿Tiene que ver con los usos? ¿Tiene que ver con el contexto? ¿Tiene que ver con... ¿Cómo ocurre eso? Podas sinápticas hay varias a lo largo del neurodesarrollo. Hacia los 18 meses de edad se produce una poda importante que no, por ejemplo, en el libro no lo he mencionado porque me parece que es un poco un tema un poquito más elevado que simplemente hablar de neurodesarrollo, ¿no? Pero esa poda es reorganizativa. No tenemos muy claro por qué sucede esa poda, pero lo que estaba sucediendo en estos primeros meses de vida es que esa anatomía que se había construido en el cerebro, en el útero, quiero decir, cuando sale afuera y se confronta con el exterior, pues debe de eliminar cosas, ¿no? Por ejemplo, decía antes que cuando nacemos tenemos toda la capacidad del mundo de pronunciar cualquier sonido, ¿no? De cualquier idioma. Hemos visto que llegado a una cierta edad, Miguel Ángel le cuesta decir Rubira y Virgili. Perdona, sí. Entendía bien lo que quiero decir, ¿no? Pero seguramente a mí me dices que pronuncie la V, que tú la pronuncias muy bien y ni siquiera te das cuenta. Los españoles, si no eres de Mallorca, no dices V, dices B, ¿no? Por ejemplo, yo digo vida, no digo vida. En cambio, ustedes sí dicen vida. Sí, y ustedes tienen un tema con la Z, pero que es curioso, ¿no? Que pronuncian la Z de una forma. Claro, nosotros decimos zapato. Zapato, zapato, zapato. No es zapato, como que tienen Y tiene un sonido distinto. Y realmente, al ser el mismo idioma, y tampoco es un sonido extraño e impronunciable, pues lo podemos utilizar, tanto uno como otro, ¿no? Pero no va a ser forzado, no es una cosa natural. Pero claro, si ya nos vamos a otros idiomas, ¿no? Como la R francesa, la J francesa, la H aspirada en inglés, todo eso, o ya no hablemos de las 20 y pico vocales que tienen los chinos, de sonidos vocálicos. Es decir, imagínate, nosotros así escritos tenemos 5, pero luego se ve que hay más. Yo eso no soy especialista en fonética, pero se ve que cuando hablas haces muchos más, ¿no? A mí me parece curioso, los aymaras tienen una pronunciación, no la puedo hacer. Los aymaras, que son un grupo indígena del norte y de Chile, por lo menos, y sur de Perú, y tienen una pronunciación que es como de... es muy raro, porque lo hacen como con el paladar, y uno mira y no lo puedo, no lo intenté. Yo tenía un amigo aymara y lo intenté, me explicó con manzanita, y no me dio, no. Y yo le dije, ¿sabes qué? Me da de aquí para acá, pero de ahí no me da, no claro, puedo, no. Tú sufriste una poda a los 18 meses que te quitó la capacidad de pronunciar con el paladar como los aymara. Y seguramente a ellos les quitó la capacidad de pronunciar como un japonés, o a nosotros, ¿no? Digo porque asumo que los aymara hablan castellano también. Sí. Entonces, para ellos no es nada porque tienen 2 lenguas, ¿no? Pero cuando no utilizas algo, efectivamente el cerebro, el sistema nervioso, yo digo cerebro, pero me refiero muchas veces a encéfalo, El cerebro como es una sinécdoque, ¿no? Es una figura en la que utilizo la parte por el todo, pero el encéfalo, que está formado por cerebro, cerebelo y tronco, que es lo que está dentro del cráneo, dentro del hueso, los huesos de la cabeza, ¿no? Pero bueno, básicamente la mayoría de cosas de las que estamos hablando son función sobre todo cerebral. Pues el cerebro necesita ahorrar. Si yo no voy a pronunciar nunca el aymara, porque a cierta edad que yo asumo que ya voy a hablar un idioma, no lo he escuchado, pues ya no soy capaz de distinguir los 28 sonidos vocálicos que tienen los chinos de Manchuria, no sé los de otros sitios, ¿no? No lo necesito, asumo que mi vida ha pasado este tiempo y más adelante lo podré aprender. Pues sí y no. Tú me cuentas que te resulta muy difícil y yo probablemente sea incapaz de diferenciar ese sonido también, ¿no? Entonces esa es una poda que sucede muy tempranamente para... probablemente con esta finalidad, ¿no? Con la de
ya estás inmerso en una cultura y empiezas a definirte. Y después, tiene que ver con la optimización de recursos, ¿no? La optimización de recursos cognitivos, sí, claro. dado el alto gasto energético que tiene nuestro cerebro, y evidentemente trata de hacerlo más eficiente para su funcionamiento, ¿no? Exacto, y un poco es lo que decía al principio de los genes. Si yo no voy a producir insulina en este momento porque no la necesito, no voy a estar produciendo insulina tontamente. Pues si yo no necesito pronunciar como hacen los Aymara con el paladar, pues entonces desaparece esa capacidad en mí porque no la necesito, ¿no? Entonces, eso nos entronca con el concepto de plasticidad, ¿no? Por eso los niños más pequeños tienen más facilidad para generar nuevas sinapsis, porque están construyendo esos circuitos. Entonces, es cierto que en cierto periodo de nuestra vida es mucho más fácil aprender más idiomas que más adelante, que no significa que sea imposible, sino que tiene mayor flexibilidad porque es más flexible, ¿no? O sea, perfectamente un niño, no sé, de 3 años, podría escuchar 2 idiomas y potencialmente entenderlo y manejarlo de forma... Hoy se me acaba de olvidar la frase. De forma natural, claro. De hecho, es así. Las personas Aymara dominan el Aymara y dominan el castellano. Y seguramente son tan lengua madre una como otra. Aunque prefieran, siempre hay una preferencia, ¿no? Al final, siempre hay una preferencia más cuando las lenguas son tan diferentes, como es el caso, ¿no? Cuando son lenguas muy similares, la preferencia es más difícil, pero... ¿no? Entonces, eso sucede porque decíamos que la etapa anatómica es cuando se construye la forma del cerebro, pero ¿cómo vas adquiriendo esas habilidades motoras? Pues las vas adquiriendo porque en esa etapa de los 0 a los 3 años lo que sucede es que se forman lo que llamamos circuitos básicos. Circuitos básicos que son sensoriales, de percepción, y motores, de acción. Y sobre esos circuitos básicos que se van a construir en estos 3 primeros años de vida, es que luego vamos a construir todos los demás, los vamos a afinar, los vamos a hacer cada vez más precisos, porque vamos a coger el ejemplo del idioma, cada vez más el castellano, vamos a dominar cada vez más la forma de hablar y de expresarnos y de entender y de reflexionar en castellano, y vamos a ir eliminando lo que no nos sirve, pero vamos a ir reforzando y mejorando los circuitos que sí nos sirven, ¿no? Y eso es un poco lo que se llama plasticidad. Cuando tú estás construyendo, es mucho más fácil modificar la construcción que cuando la construcción ha acabado, ¿no? Una casa, pues si tú ya le has puesto el yeso a las paredes, pues hombre, siempre puedes cambiar un tabique de lugar, pero no va a ser tan fácil como... Por supuesto. En cambio, si lo estás construyendo en el plano y dices, pues ahora lo voy a cambiar antes de acabar de construir, pues entonces es más sencillo. Y es cierto, un concepto de plasticidad. Es cierto que de 1 a 7 años es donde finalmente todo lo que aprendemos de los 1 a los 7 años es que nos define cómo somos como adultos. Es parte mito, es parte realidad, tiene de todo un poco. Bueno, lo que sucede es esto que digo, ¿no? Son los años en los que se construyen estos circuitos que, como son los que más tiempo has utilizado y sobre los que vas a construir otros más complejos, ¿no? Porque luego sobre estos circuitos tú vas a construir tu personalidad, ¿no? Tus preferencias vitales. Pues si decides ser periodista, vas a tener que aprender unas habilidades y vas a comportarte en el mundo de una forma. Si decides ser médico, otras, maestro, albañil, fontanero, no importa, lo que tú decidas hacer en la vida, vas a ir construyendo esos circuitos cada vez más, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que de los 0 a los 7 años es cuando estás construyéndolos. Entonces, no es que luego ya no puedas cambiar, eso no es cierto, porque seguramente el Miguel Ángel de hoy en día no tiene nada que ver con el de los 7 años. Habrá cosas habrá cosas que serán muy tuyas, pues lo que sé, el carácter que tú tengas, ¿no? Por ejemplo, pues yo soy una persona muy vehemente y desde muy niña se notaba que yo era vehemente. Y eso, pues no lo puedo dominar muy bien, lo intento, pero a veces la vehemencia se me parece que me he enfadado. Digo, no estoy enfadada, es que soy un poco así apasionada. Chocale me pasa lo mismo. Claro, es que te dice, como, pero no te enojes, y es como, no, me emocioné, es como, lo siento. Claro, pero tú eres así, pero ¿lo puedes cambiar? Sí, con la edad, que yo voy teniendo una edad, vas cada vez cambiando eso, ¿no? Y lo mismo pasa pues con las ideas que tú tengas sobre el mundo. Evidentemente la idea que tú tenías sobre el mundo con 7 años no tiene nada que ver con la que tengas ahora, con la que tenías en la adolescencia o con la que vas a tener de más adulto, ¿no? Un anciano o una persona de más edad también se toma las cosas de otro modo porque su experiencia pues le ayuda a hacerlas. Es decir, cambiamos a lo largo de toda nuestra vida, lo que pasa que las habilidades más básicas son más difíciles de cambiar.
la forma de Entiendo. caminar, Es, la forma de mover es las como manos. el core de nuestro carácter, que de alguna otra forma se desarrolla, que puede ser modificado a lo largo de nuestra vida, pero que es más complicado que cosas que estamos adquiriendo de forma más fresca, ¿no? Oye, yo tengo una pregunta con respecto, ya que hablamos tanto del lenguaje. En Chile se hizo una modificación y se exigió, en Chile está la prebásica, que son kinder y pre-kinder y kinder, de primero a octavo básico y de primero a cuarto medio, ¿sí? Esos son prebásica, básica, media, y después está la superior, etc. Pero finalmente, antiguamente uno aprendía a leer y a escribir en primero y segundo básico, eso es como, o primero básico era como el foco. Pero hoy día se está exigiendo casi por ley. Creo que siendo sincero, desconozco, no quiero ponerme en un aprieto. Si alguien lo conoce, me lo explica después. Pero tengo entendido que se exige que los niños entren a primero básico ya con la habilidad de escribir y leer. ¿Eso significa generar un estrés excesivo en un niño? ¿Está realmente un niño de 5 o 6 años preparado para leer y escribir? ¿En qué momento? Entendiendo que evidentemente hay un promedio, hay niños que a los 5 años aprenden a leer y escribir y no lees ningún estrés, hay niños que a los 7 años les cuesta todavía. ¿Se puede obligar literalmente a un niño de 5 o 6 años? Es como tú tienes que aprender a leer y escribir porque si no puede entrar al primero básico. Y hoy día yo sí sé de casos de niños que repiten la prebásica. Y uno mira como, ¿por qué repetís prebásica? Y es simplemente porque no aprendió a leer y escribir, ¿no? Es un tema un poco controvertido. No hay una edad a la que tengas que saber leer y escribir, entre otras cosas porque eso es un aprendizaje totalmente cultural. No es esencial para tu supervivencia natural, biológica, sí lo es para tu supervivencia en una gran ciudad, ¿no? Pero no es esencial para la supervivencia biológica de la persona leer y escribir. De hecho, es un constructo cultural que surgió en Babilonia, o no me acuerdo ahora bien dónde, ¿no? Hace miles de años, ¿no? Más de 6.000 años, creo recordar, si mi historia está fresca. Entonces, ¿qué pasa? Para poder leer y escribir, lo que comentábamos de estos circuitos que se van construyendo, sobre todo en estos 3 primeros años, que si nos fijamos, es cuando más nos crece la cabeza. Porque un recién nacido tiene una cabecita así pequeñita, que a lo mejor mide un perímetro de unos 33 centímetros, y un niño de 3 años mide 50, el perímetro. Y un adulto mide 56. Es decir, de 0 a 3 años te crece unos 16 centímetros el perímetro craneal, 17, y de los 3 años a la edad adulta te crece 5 o 6. ¿Por qué? Porque en esos 3 primeros años estás construyendo estos circuitos que te digo, en función del entorno en el que estás, se va a favorecer que sean de un tipo u otro. Siempre van a ser los mismos circuitos, van a ser circuitos motores, van a ser circuitos de habilidad manual, porque, pues yo qué sé, los cubiertos, ¿no? Cómo coges los cubiertos, cómo comes en un cuenco, si tu cultura es comer en un cuenco con la mano, o coger palillos, eso son cosas que tu habilidad manual se va a desarrollar en esos años, que es cuando se generan estos circuitos. Y sobre estos circuitos es que se van a construir los siguientes. Y el siguiente es la destreza manual para escribir. Necesito tener unos buenos circuitos motores de destreza manual, ¿no? La pinza, ser capaz de hacer cosas finas, ¿no? Porque escribir es un proceso muy complejo. Sí. A nivel motor es una cuestión muy compleja. Pero es que también hay que coordinar todo lo visual, porque para leer yo necesito ser capaz de diferenciar formas y atribuirles un sonido. Es decir, esos circuitos que se han construido entre los 0 y los 3 años tienen que estar integrados entre sí. De manera que cuando yo veo una letra A minúscula o una A mayúscula, sé que suena igual, pero fíjate que no se parecen en nada. ¿No? Si vemos, por ejemplo, en tu rótulo, Ángel y Silva tienen una A y no se parecen en nada. Si yo no sé qué es una A, no, en cambio tú lo lees seguido, no tienes ningún problema. Entonces, yo creo que no es buena idea forzar por ley. Sí creo que a favorecer tempranamente, no por debajo de los 5 años no estaría de acuerdo nunca, pero sí que creo que si un niño es capaz y se interesa por ello, animarle a que lo haga va a hacer que sea más fluida su lectura y más rápida su facilidad lectora a medida que pasa el tiempo. Es decir, si tú enfrentas muy pronto al niño a las letras, las va a reconocer antes. Eso no significa que le debamos forzar, porque a veces es contraproducente. Si tiene alguna dificultad y no puede, es contraproducente forzarle, porque lo que va a hacer es decir, pues no quiero saber
leer. Me está suponiendo un estrés que no necesito, ¿no? Entonces, sí que me parece que a los 6, 7 años es una edad en la que esos circuitos ya están maduros y son capaces de albergar las capacidades lectoras y escritoras, pero en aquellos niños que tengan dificultad, pues tampoco creo que la buena idea sea negarles la escolaridad, porque ¿dónde lo van a aprender si no? Precisamente es en la escuela donde deberían aprenderlo, ¿no? Es un tema más político que médico. La parte pero por lo menos que pueda explicar yo después también dependerá de muchos factores, recursos que se puedan disponer o organización de la infancia según su gobierno decida. Eso, claro, eso no. Y la lateralidad que tiene que ver con los usos finalmente, ¿cuándo se comienza a definir? Porque los niños como que, a mí me ha pasado, insisto, no puedo dar más ejemplos porque no he visto crecer ningún niño cerca más que la mía. Y la mía suena como... pero... sí. Pero a veces come con la derecha, a veces come con la izquierda, no veo que hay una complejidad, a veces pinta con una, a veces pinta con la otra, evidentemente sí se ve de alguna otra forma que hay una tendencia, pero ¿cuándo se define? Y otra pregunta que me nace sobre eso, las personas sabemos que el lado izquierdo de nuestro cerebro controla nuestro lado derecho, el lado derecho y el izquierdo, etc. ¿La gente zurda lo tiene al revés? Son dos muy buenas preguntas. La primera, ser zurdo o diestro es algo también determinado genéticamente, pero el entorno influye, claro que sí. Yo soy zurda, entonces fíjate que normalmente las personas zurdas lo llevamos como a gala, ¿no? Nos gusta, soy zurdo, hola, es como algo guay. Como hola, te saludo con la izquierda. Súper bonito, ¿no? Ser zurdo. Una tontería enorme, cuando en la mayoría de culturas y en nuestra propia años atrás estaba completamente mal visto ser zurdo, algo que no se veía bien, ¿no? Entonces hay una tendencia natural a ser zurdo o ser diestro y el entorno lo va a modular una vez más. Por ejemplo, hay un estudio que dice, los estudios siempre son pruebas, pero nunca son concluyentes de nada, ¿no? Hay un estudio que observa en ecografías intraútero que aquellos bebés que después eran diestros, el 90% succionan el dedo pulgar derecho, mientras que los que son zurdos no. Solo el 70% prefiere el succionar el pulgar izquierdo. Es decir, hay una tendencia realmente biológica a esto, ¿no? Que luego está modulada por el entorno. Entonces, la otra cuestión es que la mayoría de personas no son totalmente diestras ni totalmente zurdas. Los diestros generalmente son más diestros que zurdos son los zurdos, pero los diestros hacen muchas cosas con la izquierda y no son ni conscientes, porque para eso tenemos dos manos, porque hay muchas tareas que debemos hacer con las dos manos y hay algunas que a lo mejor no te das cuenta y que prefieres hacerlas con la izquierda, cosas de fuerza quizá o cosas de una cierta habilidad concreta, no lo sé, ¿no? Entonces, esa construcción sucede más o menos durante los 5 primeros años de vida, que son también los años en los que vas a perfeccionar tus sentidos, los órganos sensoriales. Son los años en los que va madurando la visión, la audición, el tacto, todo eso va madurando en esos 5 primeros años. Y también la lateralidad. Más o menos hacia los 5 años ya podemos definir si un niño tiene una preferencia manual izquierda o derecha. Y normalmente lo definimos en base a la lectoescritura y a la comida, que tú lo has dicho muy bien. Coge la cuchara con la izquierda, es zurdo. Escribe con la izquierda, es zurdo. Pero es que fíjate que hay personas que viven, por ejemplo, en el deporte, hay personas que son diestras y que en cambio comen con la izquierda. Entonces, ¿qué son? ¿No? Futbolistas que son diestros y son laterales. Ambidiestro. No tengo ni idea de fútbol, quizás estoy cometiendo sacrilegio, pero van corriendo por la banda derecha, chutan súper bien con la derecha, porque son unos genios de chutar con la derecha, pero sin embargo comen con la izquierda. Entonces, ¿ese señor qué es? O Rafa Nadal. Rafa Nadal es un tenista zurdo, pero solamente juega el tenis con la izquierda. No hace nada más con la izquierda. Si tú lo ves firmar autógrafos, firma con la derecha.